titulada El manejo del duelo. El manejo del duelo. Sabemos, ¿verdad?, que la vida del ser humano está llena de cambios, ¿cierto? Desde el momento en que somos concebidos, ¿verdad? Los que sepan ahí un poco de biología y toda esta parte, aún cuando comienza la vida, ¿verdad?, con una célula empieza a bipartirse y los cambios no paran, ¿verdad? Y muchos de esos cambios en nuestra vida implican alcanzar o lograr algo, pero dejar algo atrás también, ¿verdad? Perder algo. Y esta noche precisamente vamos a hablar de esas pérdidas. Hay aquí somos un grupo muy variado, ¿verdad? Jovencitos, algunos adolescentes, adultos, algunas personas ya mayores, y todos vamos en procesos de cambio, ¿cierto? Dejamos de ser bebecitos, ¿verdad? Dejamos los brazos de mamá para empezar y lograr caminar. Dejamos luego de estar tal vez tanto tiempo en casa por entrar a un colegio, hacemos nuevos amigos, dejamos otros atrás. La transición al matrimonio, ¿verdad?, en una relación amorosa implica cambios, pero implica también dejar una vida de soltería, ¿verdad?, una vida de casa. Y bueno, ni se diga con el paso del tiempo, ¿verdad? Llegan los hijos, se van los hijos, ¿verdad? Y vienen tiempos en que hay transiciones que nos dejan un sentido de pérdida, porque algo estamos soltando. Y la Biblia misma nos hace referencia acerca de que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y leemos en Eclesiastés, yo se los voy a leer brevemente, Eclesiastés 3, solo voy a leer algunos versículos para refrescar un poquito esto que nos dice, ¿verdad?, el sabio, y dice: todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. 4, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y un tiempo para saltar de gusto. Más adelante, ¿verdad?, en el 5 dice: un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse, diga conmigo, y un tiempo para despedirse. Para despedirse, ¿verdad? Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Y por último, la parte A del 7 dice: un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Y lo hemos leído, ¿verdad?, tal vez tantas veces, pero ¿cómo nos resistimos a pasar por esos tiempos difíciles, verdad? Queremos y deseamos, ¿verdad?, y aspiramos a la parte linda, ¿verdad? Y está bien que lo busquemos, pero debemos de caminar conscientes de que en esta tierra, ¿verdad?, nos van a tocar esos tiempos también de soltar, esos tiempos de dejar de abrazar, esos tiempos de renunciar. Y bueno, decíamos, ¿verdad?, que en cada etapa de la vida experimentamos cambios, ¿sí? Diga conmigo, cambios. Algunos de estos cambios son voluntarios, ¿verdad? Nosotros los propiciamos, lo elegimos así. Yo elijo estudiar esta carrera, va a implicar que yo ya no viva en mi ciudad, ¿verdad?, no viva en mi casa, pero yo deseo hacerlo, ¿verdad? Pero, y como más ejemplos, ¿verdad?, de cambios. Pero hay otros que vienen sin que nosotros los hubiésemos querido, ¿verdad? Hay cambios y hay pérdidas que no son deseables, que a veces llegan sin buscarlos, sin anticiparlos y muchas veces también sin estar preparados, ¿cierto? Levante su manita ahí si le ha tocado un cambio, ¿verdad?, para el cual no estaba preparado. Yo creo que todos, ¿verdad?, absolutamente todos hemos tenido en algún sentido una pérdida. Y bueno, estas pérdidas significativas nos introducen a un proceso de duelo. De repente escuchamos duelo y solo pensamos, ¿verdad?, en este dolor por una pérdida, ¿verdad?, por causa de muerte. Pero vamos a ver la definición de duelo.
Ahí usted la va a mirar y dice que es un proceso psicológico, es un proceso complejo, ¿verdad? Que se produce después de una pérdida, una ausencia, un abandono o una muerte. No solamente vivimos un duelo porque alguien haya muerto, hay más razones, ¿verdad? También se define como una reacción normal y adaptativa, es decir, que nos ayuda, ¿verdad?, a ajustarnos de mejor manera a la realidad que estamos viviendo ante una pérdida de algo o alguien significativo. Algo o alguien. Vamos a la diapositiva 3. Ahora bien, la muerte de un ser querido, ¿verdad? Yo creo que es uno de los desafíos más grandes, más fuertes que podemos afrontar, ¿verdad? El perder a alguien que amamos, llámese hijo, hermano, padre, amigo, esposo, etcétera. Es una de las pérdidas más significativas y más impactantes porque es algo definitivo, ¿verdad? La muerte es algo naturalmente irreversible, ¿cierto? Entonces, pero vemos que cuando hablamos de duelo hay otros tipos de pérdidas que pueden llegar, ¿verdad?, a nuestra vida. Pueden ser muy diversas. La ruptura de una relación amorosa, ¿verdad? Tal vez un novio, una novia, tal vez esposo, ¿verdad? Y bueno, hablando de relación de amor, ¿verdad? Hay otros vínculos, la pérdida de un hijo, incluso los no nacidos, ¿verdad? Es un duelo también que se vive cuando perdemos a una persona con ese vínculo. Un cambio de casa, ¿verdad? También nos introduce un proceso de duelo. El despedirnos de un lugar, ¿verdad? Dejar una ciudad para mudarse a otra. Cuando amamos a una mascota, ¿verdad? No me dejará mentir que hay veces que le entregamos todo nuestro afecto, ¿verdad?, a una mascota, y tal vez para otros es como, ay, pero era un perrito, ¿no? Ay, pero era esto, ¿no? Y usted o el niño, ¿verdad?, llorando, ¿verdad?, extrañándole. Bueno, es que es parte de esas despedidas que nos causan dolor, ¿verdad? Un proceso de enfermedad. Y Pastor Rodolfo nos hacía alusión, ¿verdad?, a esta etapa de la cual estamos saliendo, y todos fuimos pues testigos que esos procesos de enfermedad, ¿verdad?, que van deteriorando la salud también sin que haya muerte. Hay un proceso de duelo, ¿verdad?, al darnos cuenta de que algo se está perdiendo, de que el bienestar, de que las funciones, la capacidad de desenvolverse como antes se está perdiendo. Y esto mismo pasa con la edad, ¿verdad? Un adulto mayor que antes se valía por sí mismo, trabajaba, producía, llega a un momento, ¿verdad?, en el que el rendimiento naturalmente de su cuerpo ya no es el mismo, ¿verdad? Su actividad social también se ve reducida, sus malestares físicos, etcétera, y entra a un proceso de duelo. Quiere decir, cuando por la enfermedad es necesaria amputar algún miembro del cuerpo, ¿verdad? Una pierna, en el caso de cáncer de mama, por ejemplo. Todas estas cirugías son importantes. Un despido o un cambio en el trabajo, ¿verdad?, también puede ser impactante. Y si lo trasladamos, ¿verdad?, a este ámbito, en el ministerio también, el perder, ¿verdad?, un estatus, un ministerio que tal vez teníamos a cargo, nos introduce a este tiempo, cuando los hijos se van de casa, etcétera. Entonces, como seres humanos experimentamos ese dolor, ¿verdad?, natural por pérdida cada vez que algo se ve interrumpido. Cuando sucede un suceso irreparable o una distancia que no podrá ser cubierta. Ahora, quiero que pensemos aquí que el duelo no es solamente un sentimiento, ¿verdad? No es un tiempo en el que me siento mal, no es una tristeza, ¿verdad?, que atravesamos, sino que se trata de un proceso. Diga conmigo, el duelo es un proceso. El duelo es un proceso, ¿verdad? Por lo tanto, se necesita de tiempo para poder elaborarlo, ¿verdad?, y superarlo. De la misma manera en la que una herida física, ¿verdad?, requiere de tiempo para sanar y cicatrizar, así mismo el duelo.
Vamos a la diapositiva 4, por favor, y vamos a ver de qué manera nos afectan las pérdidas a los seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos nuestras historias, ¿verdad? Y podríamos quizá escucharnos unos a otros y darnos cuenta de que nos han afectado de diferente forma, ¿verdad? Lo hemos afrontado de diferente manera. Entonces también cada duelo se vive de distinta forma, ¿verdad? Y se pueden sufrir síntomas, ¿verdad?, distintos, pero vamos a ver algunos que son muy comunes, ¿verdad?, tanto emocionales, físicos. Vamos a ir en cada ámbito. Y bueno, estas manifestaciones son normales, ¿verdad?, en el proceso de duelo. Sin embargo, pueden ir aumentando, ¿verdad?, agravándose o disminuyendo de acuerdo a las actividades, de acuerdo a los hábitos, como aprendíamos en la conferencia anterior, ¿verdad? Todo eso va a definir cómo la persona va a gestionar y a sobrellevar todas estas reacciones comunes después de un tiempo de pérdida, ¿sale? Vamos a ver, están ahí 6 cuadritos, ¿verdad? Cómo nos afectan las pérdidas en un aspecto o en una dimensión física. Las pérdidas, este duelo, este dolor por duelo, bueno, comúnmente trae molestias físicas, ¿verdad? Una persona dolida va a experimentar dolores de cabeza, dolores musculares, su apetito, su ritmo de sueño se va a alterar, va a cambiar, ¿verdad? Va a sentir probablemente un nudo en la garganta, un vacío en el estómago, palpitaciones, falta de energía, ¿verdad?, opresión en el pecho, etcétera. En la dimensión emocional, bueno, se experimentan sentimientos de tristeza, de enojo, de miedo, de culpa, ¿verdad?, de ira, de soledad, de ansiedad, de impotencia, de añorar, ¿verdad?, aquello que se perdió, de desesperanza, de amargura, o bien de alivio, ¿verdad? Porque hay pérdidas que también a su tiempo traen alivio, ¿verdad? Era lo mejor, estaba sufriendo, ¿no? O me dolió, pero ya no podía más, tenía que pasar así, de liberación. En una dimensión cognitiva, bueno, a nivel de nuestros pensamientos, de nuestra mente, una dificultad para concentrarse en las actividades que normalmente la persona ejecuta, una falta de interés, ¿verdad?, por tal vez aquello que antes le producía placer, pero ahora ya hay una desmotivación, ¿verdad?, y hay una renuencia, confusión, sensación de presencia de aquello que estaba, ¿verdad?, y ya no está. Llámese algún miembro del cuerpo, ¿verdad?, o una persona. Es un proceso normal en el que, por ejemplo, cuando un ser querido muere, ¿verdad?, escuchamos decir: es que siento como si estuviera en la casa, ¿no? O yo siento que está ahí, está en el cuarto, ¿no?, que voy a entrar y lo voy a ver. Es parte de ese duelo en este ámbito cognitivo. En la dimensión conductual, bueno, hay cambios también en el comportamiento respecto al patrón previo, respecto a cómo era la persona antes de pasar esta pérdida, ¿sí? Puede sufrir irritabilidad, ¿verdad?, hiperactividad o un retraimiento. Puede aumentar el consumo de algunas sustancias, ¿verdad?, como el cigarro, el alcohol, etcétera. En una dimensión social, al atravesar este proceso de duelo, bueno, ocurre un aislamiento, ¿verdad?, respecto al círculo del que nos rodeábamos, un rechazo hacia los demás, apatía. Y en la dimensión espiritual también hay efectos, ¿verdad? Muchas veces después de una pérdida pues nos podemos replantear, ¿verdad?, todo lo que yo creo. Pueden llegar preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué pasó esto, no? ¿Por qué me pasa a mí si soy una persona de fe? Entonces, o en un sentido positivo, tal vez en un aspecto también espiritual, busque mucho mayor refugio en Dios, ¿verdad?, en su fe, en sus convicciones. Entonces vemos que el duelo, ¿verdad?, es mucho más que una tristeza porque alguien murió, ¿verdad? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí? A ver, si estamos despiertos, levante su manita. ¿Sí? Despiertos y presentes, ¿verdad? Ok, vamos a seguir, ¿sale? Gracias, muchas gracias. Ok, y bueno, entonces vemos cómo el duelo es algo complejo, ¿verdad?, que no podemos ignorar, y menos usted y yo
que somos seres humanos, tenemos familia, ¿verdad? Atravesamos y atravesaremos procesos de pérdida, pero también que Dios nos da ese privilegio, ¿verdad? Y esa responsabilidad de ayudar a otros, de acompañar a otros. Y quiero decirle que todos los duelos son distintos. Vamos a la diapositiva 5, por favor. Diga conmigo, todos los duelos son distintos. Esta es una estrategia de predicador, ¿verdad? Vamos a ponernos a repetir algunas cosas para que nos despertemos más y para que lo guardemos mejor, ¿verdad? Cada duelo se va a vivir de una diferente manera. ¿Qué tan intensos son los síntomas, verdad? ¿Qué características tiene ese duelo y cuál va a ser su duración? Se determina, ¿verdad? O depende de alguna forma por factores como estos que vamos a ver. ¿Qué o quién era esa persona que perdimos, verdad? No es lo mismo vivir un duelo, ¿verdad? Porque tuve una pérdida importante, no sé, me robaron mi coche, tanto que me costó, pues es una pérdida material importante, ¿verdad? Y me dolió y me causó todo esto, ¿verdad? Que vimos, que perder a mi padre, ¿verdad? Que ver morir algún otro familiar, sufrir tal vez un aborto, ¿no? Etcétera. Entonces tiene que ver qué o quién, a quién perdimos. Otro factor importante es la naturaleza del apego hacia ello, ¿verdad? Cuán significativo o qué representaba para mí esa persona o ese objeto, ¿verdad? Porque a veces podemos vivir duelos, como decíamos, por una posición en el trabajo, por algo muy valioso perdido. ¿Qué significaba para mí? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de vínculo tenía con eso? El tipo de pérdida o muerte. Hay de alguna forma pérdidas que vemos venir, ¿verdad? Procesos en los que la relación tal vez se va desgastando y se habla y bueno, vamos llegando hacia un término de divorcio, por ejemplo, ¿no? O vemos una enfermedad, ¿verdad? Que va deteriorando mucho a una persona y de alguna manera, ¿verdad? Lo vamos anticipando, aunque no deja de ser pues una pérdida fuerte. Pero hay otros, ¿verdad? Que son pérdidas por una muerte violenta, situaciones inesperadas, ¿verdad? Que nos causan también un shock. Bueno, ese es otro factor. Otro punto también son las experiencias de vida del doliente. Lo vamos a afrontar y a vivir de una manera distinta, ¿verdad? Según nuestros antecedentes, según las formas en las que anteriormente también hayamos vivido pérdidas, ¿verdad? Las variables de la personalidad, es decir, el sexo, ¿verdad? Hombres o mujeres, la edad en la que estamos atravesando ese duelo, el sistema o la forma de afrontar esas situaciones que cada uno tenemos, las variables sociales que tienen que ver con la cultura, ¿verdad? No en cualquier lugar, no en cualquier país, la muerte se maneja o se concibe de la misma manera. No en cualquier cultura es lo mismo el acompañamiento que da, ¿verdad? La familia o los amigos. Entonces son variables sociales. Y por último, algo que también influye en las características, duración e intensidad del duelo son situaciones de estrés simultáneo. Hay algunos duelos, ¿verdad?, en los que no solamente estoy perdiendo algo o alguien, sino que me tengo que mudar, ¿verdad?, a otro lugar. Estoy sufriendo una crisis económica, estoy también siendo afectado en mi salud física y van de la mano, ¿verdad?, muchas más situaciones estresantes que suelen complicar ese proceso de duelo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, vamos a... bueno, ahí nos quedamos en esa misma. Hay algunas investigaciones que se han hecho y se dice que con el paso del tiempo, ¿verdad?, la mayoría de las personas podemos manejar, ¿verdad?, el duelo y sobreponernos, ¿verdad?, y superarlo, como decimos, contando con el apoyo emocional, ¿verdad?, de nuestro entorno y siempre y cuando haya buenos hábitos, ¿verdad? Regresándonos al tema anterior, los hábitos también nos van a preparar y a dar buenos fundamentos para afrontar estos tiempos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora,
¿Cuánto tiempo dura el duelo? Decíamos que cada duelo es distinto, ¿verdad? Entonces, cuesta, ¿verdad? Naturalmente cuesta aceptar una pérdida significativa en nuestra vida. Y tal vez si fue un objeto, fue algo, ¿verdad?, de valor, pero cuyo vínculo no era tan fuerte, bueno, en algunas semanas, ¿verdad?, quizá lo habremos pasado. Pero la realidad es que la mayoría, ¿verdad?, nos lleva meses, nos puede llevar incluso más de un año procesarlo. Cada duelo es distinto y entonces no hay una duración normal, ¿verdad?, para los duelos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en general se habla de que los duelos, en el duelo existen etapas, existen fases, ¿verdad?, por atravesar, que nos van a ir ayudando a comprender, ¿verdad?, y a aceptar lo sucedido y a readaptar nuestra vida hacia la nueva realidad, ¿verdad?, que estamos viviendo sin esa persona o sin eso que perdimos. No significa que absolutamente todos las pasamos, ¿verdad?, así como en fila, cronológicamente, ¿verdad?, o absolutamente todas, ¿verdad? Pero comúnmente, ¿verdad?, esos son los pasos, son las fases que necesitamos para llegar a esa aceptación de la pérdida. Y vamos a verlas, ¿sale? Vamos a la diapositiva 8. De hecho, antes de llegar a la aceptación, puede ser que algunas personas vivan dos fases a la misma vez, vivan la primera, avancen y retrocedan, ¿verdad?, nuevamente, etcétera. Entonces veíamos, ¿verdad?, cada duelo es distinto, pero vamos a escuchar de qué se trata cada una de estas fases. La primera, diga conmigo, negación. Negación. Al tener una pérdida, se puede producir, ¿verdad?, de manera inmediata un estado de shock, ¿verdad?, un embotamiento emocional, ¿verdad? Y escuchamos o expresamos frases en esta etapa, en esta fase, como: esto no me puede estar pasando a mí, ¿verdad? No puede ser, no puedo creerlo, no puedo creer que esté haciendo esto, no puedo creer que haya perdido a este ser amado, no puedo creer que me haya pasado esto, ¿verdad? Y hay un impacto, ¿verdad?, una resistencia interna que al doliente no le permite pensar claramente, ¿verdad?, acerca de esa situación que está pasando. Es la negación. Otras veces, ¿verdad?, no precisamente se niega que esté pasando, pero sí se niega la importancia, ¿verdad?, de lo que está pasando. Ahorita vamos a poner un ejemplo. O se niega pues que es algo definitivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona está en una fase terminal, bueno, tal vez sí sabe que tiene tal enfermedad, pero hay una resistencia, ¿verdad? Ok, me dijeron que no, pero voy a buscar, ¿verdad?, otra opción, y la familia se desgasta económicamente, emocionalmente, ¿verdad?, a veces hasta alargando lo más que se puede, ¿verdad?, la vida de una persona, porque estamos en esa etapa, ¿verdad?, de negar que muchas situaciones, ¿verdad?, por naturaleza van a suceder. O al decir: no me importa, ¿verdad?, sí pasó, pero no estoy bien, no me importa, o no pasa nada, no es para tanto, ¿no? También son momentos de negación. Ok, vamos a la segunda fase. Diga conmigo, ira. Ira, ¿verdad? Ok, entonces luego de superar esta fase de negación, ¿verdad?, comienzan a surgir sentimientos ahora de frustración, de impotencia respecto a darnos cuenta de que somos incapaces como seres humanos de tener todo el control, ¿verdad? Que somos o que fuimos incapaces de cambiar una situación y sus consecuencias, de evitarlo. Y esta frustración, ¿verdad?, conlleva a que aparezcan sentimientos de enojo, de ira. Durante esta etapa, ¿verdad?, buscamos
en el duelo atribuir la culpa, ¿verdad? ¿Por qué está pasando? ¿Por culpa de quién está pasando, verdad? Y vemos momentos en familia donde tal vez la mamá está muy grave, ¿verdad? Y los hijos peleando, ¿verdad? Y la familia tensa, ¿verdad? Porque estamos buscando culpables de ese dolor que estamos sufriendo, ¿verdad? Ignorando que el otro está también sufriéndolo y pasando ese mismo dolor. Entonces, durante esta etapa, bueno, las personas buscamos atribuir, ¿verdad?, esa culpa de pérdida a algo externo, o incluso a sí mismo, o hacia Dios, ¿verdad? Porque también en esta fase de ira podemos señalar y decir: ¿por qué lo permitiste? ¿No? Es que no nos amas, es que no eres bueno, etcétera. Pero es solamente un producto y un momento, ¿verdad?, en el que nuestra alma va atravesando. Esto no es justo, esto pasa por la culpa de tal, ¿verdad? Si lo hubieran cuidado, si de verdad hubieran hecho esto, no hubiera pasado, ¿verdad? Por culpa de... O si yo no hubiera actuado de esta manera, no lo habría perdido, ¿verdad? No me hubiera dejado, no hubiera sucedido esto. Tercera fase, la negociación. Diga conmigo, negociación. Hay algo que caracteriza esta etapa, ¿verdad? Y es una fantasía o un deseo de volver el tiempo atrás, ¿verdad? De imaginarnos cómo hubiera sido, ¿verdad? Si las cosas se pudieran haber tomado otro rumbo, ¿verdad? Se hubiera reconocido tal vez la enfermedad antes, se hubiera podido evitar que se diera esta ruptura, este suceso lamentable, esta pérdida. La frase que resume esta etapa es: ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiera dejado ir? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera llegado antes? Pero ya no con ira, ¿verdad?, señalando, sino solo imaginando, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos llevado antes, ¿verdad?, al hospital? Con nostalgia, ¿verdad? Tratando internamente de ver hacia el pasado, ¿verdad? E intentar darle una salida a ese dolor real que estamos viviendo, ¿verdad? Una etapa de negociación. Todo estaría bien, seguiríamos aquí, ¿verdad? La familia estaría completa, yo no habría sufrido este cambio, no me habría tenido que ir, ¿verdad? Etcétera. Es un tiempo de negociación. 4, depresión. ¿Decimos todos? Depresión. ¿Sale? Una fase de depresión. En este periodo, después de que el doliente, ¿verdad?, ya vio atrás, ya hizo vivió ese momento, ¿verdad?, de señalar, de cuestionar, de fantasear. Bueno, empezamos a volver hacia el presente que estamos viviendo, ¿verdad?, y asumir que ya se perdió, que ya pasó, que se dio esa ruptura, que ya no estoy en aquel lugar, que ya no estoy en esa misma posición, que esa persona amada ya no está conmigo, ¿verdad? Asumimos que se da esa pérdida y entonces empiezan a intensificarse los sentimientos de tristeza, ¿verdad?, de desesperanza, y junto con otros síntomas físicos de los estados típicos, ¿verdad?, de los estados depresivos, como el aislamiento social, ¿verdad?, la desmotivación, etcétera. Y muchas veces cuando pasamos, ¿verdad?, cuando el ser humano atraviesa pérdidas significativas, como le hemos dicho, podemos llegar a sentir que efectivamente no tiene ya sentido, ¿verdad?, vivir, seguir sin esa persona. Naturalmente pasamos, ¿verdad?, extraño a mi ser querido, ¿cómo voy a seguir? ¿O para qué seguir? Yo me veía, ¿verdad?, con ella, ¿cómo voy a seguir, no? Vienen sentimientos de desesperanza, no le encuentro sentido a vivir. Si ella era todo, ¿verdad?, o si él era todo, o mi hijo, ¿cómo voy a seguir? No tiene caso, nada va a ser igual, ¿no? O perdí mi felicidad, perdiera lo que más amaba, ¿no? Vienen estos tipos de frases, ¿verdad?, internas, y que también se hablan. Entonces, la atención aquí, ¿verdad?, ya no está en el pasado, sino en la realidad del presente. Empezamos a darnos cuenta de lo que pasó y que fue algo definitivo.
viene un sentimiento de vacío, de dolor profundo, ¿verdad? Que no podemos evitar, que es de los momentos más duros quizá, ¿verdad? Pero que si queremos llegar a ese punto de aceptación y sanidad, tenemos que atravesar. Y bueno, viene acompañado de agotamiento físico, mental, etcétera, ¿verdad? Pero todo nos va conduciendo, ¿verdad?, a otro tiempo, a otra etapa. Diga conmigo, aceptación. Aceptación. La última etapa, ¿verdad?, en un duelo es la de aceptación de la pérdida. Comienza un estado de calma, ¿verdad?, de mayor calma, asociado a la comprensión de que la muerte o esta pérdida, ¿verdad?, que sufrimos es parte natural e inevitable, ¿verdad?, de la vida. Si me va a pasar entonces, iba a pasar más adelante y alguien me va a perder a mí también, ¿verdad? Y cada cosa, ¿verdad?, en este mundo es pasajera. Empezamos a asumirlo con dolor, pero con aceptación, ¿verdad? En esta fase se comprende que fue inevitable esa pérdida y aún necesario atravesar por todo esto que se fue viviendo, ¿verdad?, como personas, como familias. Y se puede resumir la esencia de esta etapa con una frase como, bueno, fue difícil o ha sido muy difícil, pero yo sé que todo va a estar bien, pero Dios nos ha ayudado, pero sé que tenía que pasar, sé que era lo mejor, sé que tenía que ser así. En esta etapa empezamos a aceptar esa nueva realidad, ¿verdad?, de la pérdida, y se aprende poco a poco a convivir con esa que es nuestra nueva realidad. Obviamente se tiene un recuerdo, ¿verdad?, de ese suceso, de esa persona, de aquello que perdimos, pero yo empiezo a reorganizar mi vida ahora sin aquello que perdí. Esas son las fases del duelo, ¿verdad? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y como les decía, no todas se atraviesan en el mismo orden, pero lo más sano es que experimentemos, ¿verdad?, cada una de ellas. Entonces, el duelo es un proceso difícil, ¿verdad? Y estoy segura de que ahorita que dimos este breve, ¿verdad?, vistazo acerca de cómo se va desenvolviendo un duelo, quizá todos recordamos, ¿verdad?, momentos de pérdida que pasamos o que estamos atravesando, porque como decíamos, las pérdidas, los cambios son parte de nuestra vida. Y quizá hay una muy reciente, quizá lleva tiempo, ¿verdad? Pero quiero decirte algo muy importante aquí también. Jesús entiende nuestro dolor. Veíamos que es una realidad, ¿verdad?, para el ser humano, y Jesús lo dijo: en este mundo van a tener aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo, ¿verdad?, fue llamado varón de dolores, experimentado en todo quebranto, ¿verdad?, dice Isaías. Entonces podemos decir con toda seguridad que Dios entiende nuestro dolor, que Dios entiende nuestro sufrimiento, ¿verdad?, sea cual sea el motivo de ese desprendimiento. Y la Biblia nos enseña también que uno de los nombres o títulos de Dios, del Espíritu Santo, es Consolador. Vamos a la diapositiva 9 y vamos a leer juntos estas palabras de Jesús, ¿sale? ¿Me acompañan a leerlo? Y dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Amén. Y sabes, esto no es como un dato curioso, un dato científico, una estadística, ¿verdad? Es una realidad que sé que tú y yo hemos experimentado, ¿verdad? Y necesitamos aferrarnos a ello y compartirlo y darle esperanza al que está sufriendo, ¿verdad?, igualmente. Y necesitas saber que Dios está más cerca de lo que pensamos, ¿verdad? Que Dios está interesado en el dolor humano y que Él es un consolador, que en Él encontramos la paz, la sanidad, la fortaleza que todos necesitamos, ¿verdad? Y si acaso no hemos sufrido algo tan fuerte, bueno, yo voy a necesitar al Consolador en algún momento, ¿verdad? Y en cosas pequeñas y en cosas mayores, pero necesitamos al Consolador. Amén. Y bueno, Dios en su gran amor, ¿verdad?, nos provee, mientras que estamos aquí en la tierra, ¿verdad?, nos provee de formas, de personas, de herramientas de las cuales tomarnos, ¿verdad?, para poder salir adelante. Y quiero que veamos brevemente unas claves para el manejo del duelo.
Ok, ¿cómo le hago, verdad? Número 1, permítase vivir el dolor de la pérdida, ¿verdad? Aunque sea muy doloroso, el duelo y el experimentar esa tristeza, ese dolor es saludable y es natural. Algunas personas, ¿verdad?, nos podemos llegar a sentir culpables por estar sintiéndome triste, ¿verdad? Por estar sintiendo esto. No debería, ¿verdad? Y tal vez nosotros como cristianos, ¿verdad?, también asumamos esa culpabilidad de ya no tengo que estar triste, no me tiene que doler, ¿verdad? Tengo que seguir. Pero es sano que usted y yo nos tomemos ese tiempo para vivir la tristeza, la furia, la soledad, la conmoción, etcétera. No juzgarnos, ¿verdad? Y no hacerlo con la otra persona que está llevando su duelo también de una manera, ¿verdad? Y decir, ya, pues échale ganas, ¿no? Tú estás haciendo bien, ya deberías de, ya no te sientas así, ¿no? Respetemos que es necesario vivir ese dolor. Número 2, tenga paciencia. En el duelo, ¿verdad? Yo creo que se necesita mucha paciencia. Al ritmo que naturalmente, ¿verdad?, cada uno podamos ir avanzando, ok, necesitamos vivirlo, ¿verdad? Como familiares, tengamos paciencia. Si mi familiar está doliendo, ¿verdad?, está dolido por X situación, si estoy acompañando a mi amigo, a mi amiga, etcétera, tengamos paciencia. No puede sanar tan rápido, ¿verdad?, como quisiéramos o como debería ser. Cada persona tiene su ritmo. Número 3, hable con otros. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque a veces pues hay personas quizá que tendemos a guardarnos más lo que siento, lo que pienso, ¿verdad? Y a poner una coraza y bueno, decir ya, ¿no? Le voy a echar ganas, voy a distraerme, voy a estar bien. Pero es tan importante expresar, ¿verdad? Hablar de su pérdida y de su dolor con otros. Le va a ayudar a procesar, ¿verdad?, todos esos pensamientos y todos los sentimientos que vienen en el duelo. Haga saber a sus familiares y amigos cómo es tan importante que le escuchen. Tal vez no nos van a dar una respuesta, ¿verdad? No va a haber una solución, no va a haber algo así como que, ok, con esto todo se corrige, pero el hecho de compartir lo que sentimos con otros va a traer mucho alivio. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios es una persona con quien también necesitamos hablar en este tiempo. Ok, estoy sufriendo por una pérdida. No solo corramos al amigo, ¿verdad? No solo corramos a la familia, corramos con Dios, hablemos, oremos, digámosle a Dios, ¿verdad?, lo que me duele, cómo me siento, lo que me causa enojo, lo que me causa incertidumbre. Él nos escucha. Siguiente clave, encuentre salidas creativas. Encuentre salidas creativas. A veces no solo hablándolo, ¿verdad?, va a ser suficiente. A veces tenemos que romper un poquito las estructuras y lo que normalmente hacemos. Ok, exprese sus sentimientos de otra manera, ¿verdad? Haga una nueva actividad, que disfrute música, arte, ¿verdad? Escriba en un diario sus pensamientos, sus sentimientos, sus proyecciones a futuro, sus deseos, ¿verdad?, sus oraciones. Y ese diario también le va a ayudar a darse cuenta cómo a través del tiempo, ¿verdad?, usted ha ido avanzando en ese duelo. Dios le ha ido ayudando a avanzar. Entonces, seamos creativos, ¿verdad? A veces queremos hacer todo como que una oración, ¿verdad? Que el pastor ore por mí, ¿verdad? Y después decimos, ¿y por qué no funcionó, verdad? ¿Y qué pasó? Ok, hay tantas cosas, ¿verdad?, de las que Dios nos rodea para ayudarnos, que debemos de tomarlas, ¿verdad? Ahora, involúcrese en actividades físicas. Esto también es muy importante. Muchas veces, ¿verdad?, el involucrarnos en algún deporte, en ir a caminar, a correr, a andar en bici, si le gusta jugar básquetbol, lo que usted guste, esas actividades, ¿verdad?, van a ser un escape físico, que de momento pues no vamos a tener ganas, ¿verdad?, tal vez con el proceso que estamos viviendo, de ir y nadar o no sé, andar en bici, pero apoye a la persona que está dolida, ¿verdad? Impúlsese usted un poquito más y hagamos algo también, un ejercicio liberador. Tome descansos. Es saludable también, ¿verdad? No solo llevar, ¿verdad?, el tiempo de tristeza, de duelo, todo esto que conlleva, ¿verdad?, el readaptarse a una nueva realidad, sino también
disfrute, ¿verdad? Esas actividades placenteras. Vaya, no está mal sentirse en algunos momentos feliz, contento, ¿verdad? De salir con un buen amigo a tomar un café, de reunirse con su familia, ¿verdad? De desconectarse un poquito, ¿verdad? De las rutinas, etcétera, de hacer algo relajante, de ver una película, de empezar un nuevo pasatiempo, etcétera. Siéntase feliz, no es malo, ¿verdad? No está traicionando al ser que perdió o que ya no está cerca. Establezca una rutina en la medida que se pueda, ¿verdad? Seguir una rutina básica de actividades puede ayudar a estructurar el tiempo. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos en los que no me quiero parar, no quiero comer, no me quiero bañar, no quiero ir a la escuela, no quiero hacer nada, ¿no? Entonces viene un decaimiento aún más fuerte. Ok, planifique esas rutinas, ¿verdad? Me voy a levantar, me voy a bañar y voy a ir a abrir mi negocio, ¿no? Continúe con su vida. Otro punto bien importante, ¿verdad? Y liberador es, diga conmigo, perdónese y perdone. ¿Perdonarnos de qué? Bueno, perdónese por las cosas que se arrepiente tal vez de no haber hecho, ¿verdad? Si yo hubiera sido un mejor esposo, si yo hubiera sido un mejor hijo, un mejor padre, si yo le hubiera echado más ganas en ese trabajo, ok, perdónese sus errores, ¿verdad? No los cargue más. Perdónese por lo que no hizo, por lo que dijo. Perdónese por esas cosas que se arrepiente, ¿verdad? Procesar este dolor que viene con el arrepentimiento y esos deseos no cumplidos le va a ayudar a centrarse en lo bueno. Y por otro lado, decida perdonar a la persona que se fue, ¿verdad? Que en su momento tal vez dijo o hizo. Perdone, tal vez si fue un trabajo, un ministerio, etcétera, las cosas no salieron como yo quería, perdone, ¿verdad? Perdone y suelte, perdone y suelte. El perdón trae libertad. Encuentre formas de rememorar. Hay pérdidas y hay sucesos en nuestra vida, ¿verdad? Que son muy tajantes, que son muy fuertes, que eran muy dañinos, ¿verdad? Y a veces ya no hay algo bueno, ¿verdad? Digno que recordar. Pero hay muchos otros, ¿verdad? Otras pérdidas, otras despedidas que sí nos dejaron muchas cosas buenas, ¿verdad? Rememore eso, ¿verdad? En el caso de una pérdida por muerte, bueno, piense cómo recordarlo, ¿verdad? Platique con su familia de cómo era esa persona, de las cosas que les enseñó, de los valores que les inculcó, ¿verdad? Piense en algún consejo que él o ella le habría dado. Hay muchas estrategias, ¿verdad? Muchas formas simbólicas de recordar a ese ser querido, ¿verdad? Plante unas flores en su recuerdo, comparta tal vez con otros algo que él hacía o que ella hacía, etcétera. En el caso de dejar atrás, por ejemplo, una etapa de su vida, un trabajo, un lugar, ok, tomes un tiempo, ¿verdad?, para agradecer a Dios por eso que pasó, por las cosas buenas que vivió y despedirse de ello. Cuide de sí mismo. A veces, ¿verdad?, estamos tan centrados en eso que perdimos que nos abandonamos, ¿verdad? Y nos empezamos a abandonar y con ello afectamos a los que están todavía presentes, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra pareja, a las personas cercanas. Entonces, cuídese usted mismo, ¿verdad? Atienda sus necesidades físicas después de esta pérdida. Descanse, duerma lo suficiente, aliméntese sanamente, cultive mejores hábitos, ¿verdad? Como aprendíamos. Cuide su vida espiritual, acerquémonos más a Dios, ¿verdad? Tomemos tiempo para orar. Asista, ¿verdad?, a lugares donde lo van a cobijar, le van a dar ese acompañamiento, a la iglesia, a la célula, a un grupo de apoyo, etcétera. Y por último, otra clave, otro consejo es ayude a otros. A veces sentimos que estoy para que me ayuden, ¿verdad? Me estoy hundiendo, me estoy cayendo, necesito de ayuda. Pero a veces en los momentos de duelo, en los momentos de sufrimiento, también podemos ser consuelo para otros, ¿verdad? La Biblia dice que somos consolados, ¿verdad?,
para también llevar consolación a otros con ese mismo consuelo que hemos recibido. Y curiosamente, ¿verdad? Incluso en el mundo secular, muchas de las asociaciones, de las organizaciones que apoyan, ¿verdad?, a grupos vulnerables, que invierten mucho dinero, surgieron, ¿verdad?, cuando una persona en duelo decidió emprender algo. Voy a hacer algo por los niños con cáncer, voy a hacer algo por las mujeres maltratadas, voy a preocuparme de los ancianos, de los adultos mayores, perdón, ya no se usa, ¿verdad?, etcétera. Entonces, en medio del dolor, en medio de la pérdida, usted y yo podemos dar a otros, ¿verdad? Y el hecho de ayudar a otros va a traer bienestar también a uno mismo, ¿sí? A veces hasta el regalar, ¿verdad?, las cosas de nuestro ser amado, darlas a otros, bendecir a otro, ¿verdad?, ver que alguien se beneficia y disfruta, ¿verdad?, de lo que está ahí, eso también es ayudar, ¿sale? Ahora, bueno, en los niños el duelo también se vive con sus variantes, ¿verdad? Y también se trabaja con algunas estrategias distintas, y con ellos, ¿verdad?, no por ser pequeños tenemos que minimizarlo. Tenemos que también escucharlos, acompañarlos, incluirlos, ¿verdad? A veces decimos, tú no, porque tú no escuches, ¿no? O ya los padres se distanciaron, se separaron y todo está bien, mi niño, ¿no? Todo está en orden, ¿no? Ya el abuelito ya no está, la abuelita, y nos inventamos una historia, ¿verdad? Está de vacaciones o X cosa. Ellos tienen también que vivirlo, ¿verdad?, a su nivel, nosotros acompañándoles. Hay juegos, hay actos simbólicos de despedida, hay cuentos terapéuticos, ¿verdad?, en los que podemos también cobijar el corazoncito de un niño, ¿verdad?, que está sufriendo quizás sus primeras pérdidas. Acordémonos también de ellos. Y bueno, vamos a ver ahora cuándo buscar ayuda profesional, ¿sale? Muy rápidamente vamos a verlo. La verdad es que sea que vayamos en un curso de un duelo sano, vamos avanzando, vamos manejándolo poco a poco, atravesando las distintas etapas, o sea que se nos complique, ¿verdad?, que se comience a tornar en un duelo patológico, el acompañamiento psicológico es bueno, pero hay algunos indicadores, ¿verdad?, que nos señalan ahí como lucecitas rojas, que es muy necesario, ¿verdad?, recibir atención inmediata. Un poeta francés, ¿verdad?, escribía y es como una ilustración de cómo es un duelo patológico, un duelo que se complicó. Y dice, cuando en un mismo ataúd se encierran dos corazones, ¿verdad? Ahí quedó él y yo también, siento que morí ahí, ¿verdad? Y así con cualquier tipo de pérdida. Hablamos de un duelo complicado o patológico si desafortunadamente la persona, el individuo no logró aceptar esa pérdida, ¿verdad? Se niega o no consigue desprenderse, ¿verdad?, de eso que perdió. Entonces vamos a ver estos indicadores que nos apuntan a que necesitamos ayuda pronto. El experimentar sentimientos intensos de soledad, de tristeza, de culpa, ¿verdad?, y no avanzamos. El tener pensamientos o deseos, impulsos de autolesionarme, de suicidarse, ¿verdad? Esto es alarmante. El tener constantemente recuerdos o imágenes mentales, ¿verdad?, de cómo se dio esa muerte, de cómo se dio esa pérdida, de la última vez que lo vi, que la vi, de la pelea, etcétera. El sentir una desesperación extrema, la sensación de que por mucho de que me esfuerce, no voy a poder superarlo, no avanzo, no. El sentir inquietud o una depresión prolongada, ¿verdad?, con la sensación de estar atrapado, de estar como ralentizado en otro mundo. Eso es alarmante si es a lo largo de varios meses. El tener síntomas físicos como la sensación de tener un cuchillo enterrado, clavado en el pecho, sucede y es alarmante. El experimentar una pérdida, ¿verdad?, significativa de peso, dejar de comer, dejar de dormir, es una amenaza para el bienestar. Deseos de encontrarse a la persona
Si tal vez es alguien que no lo perdimos por muerte, sino que se dio otra separación, pero si yo tengo una angustia, una desesperación por buscarlo, por buscarla, por acercarme, por saber de él, por encontrármelo, ok, necesitamos trabajar eso. Y aún de personas fallecidas se puede tener esa añoranza y ese deseo de encontrarlo, de sentir que lo escucho, que me llama. Hay que atenderlo. El pensar que si sigo con mi vida estoy traicionándolo, si me siento feliz estoy traicionándola, ok, es otra señal. El mostrar, tener ira incontrolada, que hace que ya las personas se estén distanciando de nosotros, o el tener un deseo de vengarme, el tener dificultades en el funcionamiento, que ya empiezo a descuidar y a perder el trabajo, ya no rindo en la escuela, el abandonar las actividades de autocuidado, ya no me alimento, no me baño, no hago nada por mi persona, ok, cuidado. Y obviamente el abuso de sustancias, ¿verdad? Que a veces muchas personas van a buscar como un remedio, como un escape, ¿verdad? Para ese dolor, las drogas, el alcohol, etc. Entonces, cierro con esto, familia. Las pérdidas son parte de nuestra existencia, ¿verdad? Lo queramos o no, es una realidad. Las pérdidas son parte de nuestra existencia. Y el duelo es un proceso, a veces largo, a veces muy largo, ¿verdad? Pero es natural, es pasajero. Un día se va a terminar. Un día podrás decir: lo acepto, comparto mi experiencia con alguien y le ayudo, estoy en paz, estoy bien. Tal vez lo ves lejos, pero va a llegar ese momento. Va a ser un proceso sanador. Obviamente borrar el pasado, olvidar algo por completo, pues es imposible, ¿verdad? Es parte ya de nuestra historia. Pero Dios nos ha dotado a los seres humanos de una capacidad de sanar y sobreponernos a las dificultades. Así, vamos a la última. Así que la vida no termina con el dolor del duelo. Por más fuerte que sea una pérdida, una experiencia que estés afrontando, ¿verdad? O que afrontemos en el futuro, la vida no termina, ¿verdad? Ahí. Tal vez perdiste o perdimos algo muy importante, ya no somos los mismos, mi salud ya se deterioró, perdí a esa persona, perdí lo que había logrado, mi trabajo, mi ministerio, la familia, lo que sea. Pero sabes, ahí no termina la historia. En muchos casos, ¿verdad? A través de ese duelo empieza algo nuevo, empieza algo bueno también para nosotros justo ahí. Y este es el mensaje, ¿verdad? Yo espero que te sea de utilidad y que con estas herramientas, ¿verdad? Y con este recordatorio de que tenemos un consolador cerca de nosotros que se interesa en tu corazón, en tu familia, puedas renovar tus fuerzas, ¿verdad? Para salir adelante. Si tú estás atravesando tal vez un proceso de duelo, estás saliendo, estás entrando tal vez, quizá no te habías dado cuenta, ¿verdad? Pero estás en él, ok. Tómate el tiempo para vivirlo, para reconocerlo, para presentarlo delante de Dios y para tomarte de las personas de las que Dios te hace que te rodees.